Hola, hola, muy buenas tardes a mi preciosa familia de Growing. ¿Cómo están hoy lunes festivo aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica? ¿Cómo están? Ustedes saben que yo amo leerlos y precisamente porque amo leerlos, quiero darle un especial agradecimiento y bienvenida a Francisco, quien nos ha compartido en el video de bullying el caso de su hija y la fatal decisión que ella ha tomado. Pero quiero decirte, Francisco, que tu bienestar es nuestro bienestar. Y por supuesto que a través del Espíritu Santo pedimos por tu bálsamo, por tu alivio, por tu paz, por recobrar tu alegría, para que seas ejemplo en esta tierra de ese hombre, de ese padre valeroso que, que muy seguramente tuvo tu hija. Y que si bien todo lo que pasaste hace parte de los desiertos que Dios nos permite atravesar, consciente o inconsciente de nuestros pecados, pero que al mismo tiempo Dios tiene un propósito maravilloso a pesar de las dificultades. Y hoy Dios nos trae una palabra maravillosa, preciosa, que de hecho tardé en subir este video porque primero debía experimentarlo yo para hablarles con autoridad de lo que viví el día de hoy. Por eso la charla de hoy, Dios y yo le hemos titulado Armas letales que usa tu enemigo y que debes usar tú. Armas letales que usa tu enemigo y que debes usar tú. Y vamos a ver dos libros. Vamos a ver en 2 de Corintios y en Mateo. Pero antes de empezar con su preciosa palabra, vamos a invitar al Espíritu Santo para que descienda y se apodere de su espacio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor y amado Dios Todopoderoso, queremos darte las gracias, la gloria y la honra por este nuevo día, Señor. Te pido humildemente, Señor, que seas tú invadiendo tu espacio, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para ponerlos en práctica en nuestras conductas. Que tu mensaje sea tan contundente y tan claro, Señor, que no nos quede la menor duda que es palabra tuya, Señor. Que no salga una sola coma de mi boca que no sea tu santa voluntad, Señor. Gracias, amado Rey, y te pido que seas tú dándome la autoridad para hablar por experiencia propia lo que tú y yo hemos hecho el día de hoy, Señor, para dar fruto y que sea sembrada en buena tierra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Armas letales que usa tu enemigo y que debes usar tú, es la palabra de hoy. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 10. ¿Qué dice? Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. ¿Cómo dice Dios? Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, pues Dios dice, en el mismo momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Ojo con lo que Dios está diciendo en su palabra, porque Él nos está diciendo que no recibamos el regalo maravilloso de Dios, que es la bondad de Él, para que luego no le demos importancia. Ay, Dios, ayúdame. Pero luego que nos ayuda y nos salva, entonces se nos olvida. Por eso dice Pablo en la 2 carta de Corintios, a través del Espíritu, como colaboradores de Dios les suplicamos. No nos están pidiendo, nos están suplicando que no recibamos ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le demos importancia, porque Dios dice, es el momento preciso. En el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé.
Efectivamente, el momento preciso es ahora. ¿Es mañana? ¿Pasado mañana? No, es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Versículo 3. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. ¿Cuántos no hemos vivido eso? Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Quién nos ayuda a soportar todo esto? El Espíritu Santo que está en nosotros. Y por nuestro amor sincero, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Ojo con lo que está diciendo Dios acá. Versículo 7. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia. ¿Cuáles son nuestras armas letales? La justicia. La justicia divina. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar. Quiere decir que nosotros también atacamos. ¿Pero con qué? Con nuestra arma, con la justicia de Dios. Y con la izquierda para defendernos. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. A otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¡Ay, qué palabra tan preciosa! Ahora nos vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42, y dice: ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla, quiere decir la izquierda. Acordémonos que en 2 Corintios Dios nos dice que nuestra arma letal es el juicio. Vamos a volverlo a leer. Versículo 7. Con fidelidad predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Con la derecha para atacar, con la izquierda para defender. Y Dios nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla, la izquierda, para defenderte. ¿Defenderte de qué? Ya lo vamos a ver. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quien te pida prestado. Palabra del Señor. ¿Cómo le hemos titulado a la charla de hoy? Armas letales que usa tu enemigo y que debes usar tú.
¿Cuál es el arma que usa nuestro enemigo? De hecho, en 2 Corintios nos habla, en el versículo 8 del capítulo 6 de 2 Corintios, empieza a hablarnos de las armas del enemigo. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Esa es un arma, el desprecio. Pero nos llaman impostores. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Esa es otra arma. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Que nos ignoren. Vivimos al borde de la muerte, pero aún así seguimos con vida. La muerte es otra arma del enemigo. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. El enemigo considera que nos hace daño con todas estas cosas, con el abandono, con el rechazo, con que nos ignoren, con el dolor que nos causen, con que nos digan impostores, mentirosos cuando decimos la verdad, ¿no? Cuando las personas se sienten expuestas y entonces empiezan a echarnos agua sucia o empiezan a enlodar nuestro nombre. Y el enemigo usa esas armas. Pero hoy Dios nos dice en Mateo, capítulo 5, versículo 38 al 42. Versículo 39 dice, pero yo digo, no resistan a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. ¡Qué precioso! Quiero contarles que lo que ha pasado hoy conmigo es necesario que ustedes lo sepan, porque muy seguramente muchos estamos en la misma posición. Y quiero contarles que usualmente oramos, hacemos guerra espiritual, unos hacen el rosario, otros hacen novenas, hacemos muchas cosas para llamar la atención de Dios, para que Él nos bendiga, pero muchas veces no recibimos respuesta y preguntamos, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios existe? Y yo llevaba casi una semana pidiéndole a Dios que me mostrara la forma correcta en cómo podía comunicarme con Él, porque era necesario que me escuchara, porque llevaba muchos años orando y llorando a sollozos, con mucha tristeza profunda, pero no recibía respuesta de Dios. Y cosa maravillosa, que de hecho yo les he contado a ustedes que la relación con mi hermano terminó fortaleciéndose mucho a raíz de que empezamos a hablar de Dios. Y le empecé a contar a mi hermano la historia de Tobías y de Sara, que me parecía muy hermosa y que me causó intriga de un demonio que tenía Sara, que yo les mencioné a ustedes, que se llama, ¿cómo se llama? Escríbanme si recuerdan. Ese demonio me llamó la atención. Y yo empecé a orar por ese demonio porque consideraba que posiblemente ese demonio también me tenía apresada. Y le conté a mi hermano. Y mi hermano me dijo, ¿cómo se llama? Y le recordé el nombre. Y empezamos a orar, él por mí. Y él me empezó a contar sobre la Corte Suprema de Dios. Y él me dijo, hermana, ¿tú sabes lo que significa el tribunal de Dios? ¿Tú sabes lo que significa la corte celestial? Y yo le dije, no, nunca había conocido eso. Sí lo he leído en la Biblia acerca del juez, del tribunal, del acusador, pero nunca he entrado a ahondar y a estudiar sobre el tema. Y él me envió un video que me generó demasiada inquietud. Y hoy, causalmente, me quedé acá en mi casa descansando y cuando preparé esta palabra se las iba a manifestar a ustedes en la mañana, pero Dios me inquietó en que debía ahondar en la Corte Suprema de Dios. Y cuando empecé a investigar esto, quedé maravillada. Ya son las 4 de la tarde
y toda la mañana y parte de la tarde he estado en este proceso tan hermoso. Y quiero contarles a ustedes que de todo eso que hice esta mañana salió esta sentencia. Esta sentencia se las quiero leer a ustedes porque cuando empecé a investigar sobre la corte celestial, le pedí una cita a Dios. Le pedí una cita a Dios hoy 16 de junio a las 3:33 de la tarde. Y quiero leerles a ustedes esta sentencia, porque el enemigo usa sus armas, pero Dios nos dice en su palabra que nosotros también debemos usar un arma, y es el juicio de Dios. Y entonces, Dios no nos pide que no resistamos al enemigo. Dios nos dice, no pagues de la misma forma, no pagues con las mismas armas. Esas armas que el enemigo usa, tal vez una AK-47, que de hecho quiero contarles. Una AK-47 es un arma que se creó en la Segunda Guerra Mundial por un soldado ruso de la Unión Soviética, quien fue baleado en la Segunda Guerra Mundial, y mientras él se recuperaba milagrosamente en el hospital, pensaba la forma de hacer un arma letal para poder ganar la Segunda Guerra Mundial, y se creó la AK-47, un arma que hoy por hoy es de alto alcance para los terroristas. Y esa AK-47 tiene un alcance increíble. Puede llegar hasta 600 kilómetros por segundo y dispara 600 balas por minuto. Cuando yo veía esto, yo decía, es increíble cómo este hombre, Kalashnikov, que fue el hombre, que de hecho la AK tiene el acrónimo del nombre de este hombre, Kalashnikov, que fue el soldado quien creó y por supuesto empezó a tener tan buenos efectos que tuvo la fuerza del Ejército Rojo para poder seguir creándola. Y esa es el arma que está usando el enemigo con el abandono, el rechazo, el que nos ignoren, el dolor que nos causan. Pero aún y todo eso, aunque son armas letales, Dios tiene una más maravillosa que nos dice, no uses una AK-47 contra tu enemigo, usa el juicio celestial, usa la corte celestial a tu favor. Y hoy creé este documento que si ustedes están interesados me pueden escribir y con mucho gusto se las comparto. Hay muchos delitos, pero esta sentencia la hice muy personificada para mí, pero se las quiero leer para que ustedes en sus casas, en sus hogares, en sus corazones puedan tener la intención de escribir la sentencia que a ustedes, a cada uno les corresponde. Y les leo. Sentencia número 001, radicación 1804-1989, 1906-2023. Es la fecha de mi nacimiento y la fecha de hoy, día del juicio, el día de la salvación. Por eso, cuando vemos aquí en la palabra de Dios, que hoy en la liturgia que Dios nos muestra, nos habla en Mateo capítulo 5, versículo 39, Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios nos habla Dios en el capítulo 6, versículo 2. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de salvación. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, hoy es el día de mi juicio. Y quiero contarles que dice, formato de sentencia, justicia divina número 001, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 2 de Corintios 5:10. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Juan 8:32. Sentencia al acusado, delitos probados, injuria, calumnia, homicidio, lesiones, coacción, acoso, amenazas, detención ilegal, usurpación, extorsión, hurto agravado, blanqueo de capitales, malversación, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, exacción, odio, rebelión, intrusismo, delito contra la intimidad,
inviolabilidad de domicilio, falso testimonio, obstrucción de la justicia, acción y omisión, enaltecimiento del terrorismo y atentados, violencia intrafamiliar, violencia de género, abandono familiar, fraude, abuso sexual a menor de 14 años, acoso sexual y porte de armas. Calidad del sujeto, autor material. Cuando yo leía estos delitos, porque hay muchos, yo no soy abogada, pero cuando empecé a investigar, empecé a ver un montón de delitos y empecé a clasificar a los cuales el enemigo me había atacado y a los cuales yo le demandaba. Y fueron estos. Y cosa asombrosa cuando los conté, eran 33. 33 delitos que este sujeto había cometido conmigo durante mis 34 años. Y empieza así. Por este medio ha sido notificado que de acuerdo a la palabra de Dios en Juan 12:31, establece que ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. Mi mundo. En alguna oportunidad estuvimos hablando que existen 3 mundos. El mundo en general de la Tierra, ¿no? La Tierra, lo que flota en el circuito solar. El mundo que es la aglomeración de personas, los mundos aislados y el mundo interno. Y Dios acá nos habla en Juan 12:31, donde establece que ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, a mi mundo. Cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, ahora es el juicio. Tú, príncipe de este mundo, eres echado fuera. Por lo tanto, Satanás, estás demandado y acusado por orden de desalojo de todas las áreas que has estado ocupando en el territorio del demandante y su familia. Se ordena desalojar de manera inmediata las áreas familiar, sexual, desarrollo personal, salud física y emocional, espiritual, tiempo libre, relaciones, profesión, economía y finanzas, contribución y todas aquellas a las que haya lugar. Tú has usurpado ilegalmente un territorio que no te pertenece y en este momento, bajo la autoridad divina y conforme se ha otorgado al demandante, que según el pacto de sangre eterno del Señor Jesús Cristo, aquí presente como abogado defensor, siendo esta una prueba infalible de parte del demandante y basados en Hebreos 13:20, el juzgado divino determinó fallo a favor del demandante, declarando a Satanás culpable, solicitando el desalojo inmediato y irrevocable, considerándose una infracción grave sin derecho a apelación, ya que se ha comprobado los delitos en flagrancia. Dado el caso, tendrá detención inmediata y consecuente con esta decisión se impone según por sus resultados de delito calificado y por el resultado doloso y permanente los daños causados, la pena por multa de 624,000 millones de pesos, 505,333,33 centavos. Por motivo de indemnización y una pena de prisión impuesta por 3,441 semanas, lo que corresponde a 66 años tierra y o 5,544 años Urano, séptimo planeta. A lo anterior y según Proverbios 6:31, deberá devolver 7 veces más lo robado, pagará su condena en el lugar designado. Esta sentencia queda sellada hoy 19 de junio del 2023, siendo las 3:33 de la tarde en la tierra como en los cielos. Atentamente, Dios Supremo de Justicia. Oh, por Dios. ¿De dónde saqué los valores y la cantidad de semanas en prisión de mi adversario? Cuando yo veía los artículos, veía las penas máximas que en Colombia, en mi país, rigen para este tipo de delitos. Y hice el ejercicio y puse las penas máximas expuestas ante el juez. Y el juez es mi padre. Y cuando él vio por lo que yo demandaba, acusó a Satanás, porque según la sangre de Jesús, Él pagó
por mis pecados y nos dio una relación nueva con Dios. Así que todo lo que el enemigo me había dicho, que yo era culpable, era mentira, era un fraude. Por eso la sentencia fue un fallo a mi favor y condenatorio para él. Y entonces cuando yo hice esto, quedé asombrada. De hecho, que lo imprimí en un papel bond. Y les voy a decir algo, cuando yo iba a imprimir esto, mi impresora era increíble, pero no conectaba al computador. Cuando fui a ver, lo pude conectar, pero luego no prendía la impresora y el cable se había soltado. Qué raro, todos los días la uso y esto nunca había ocurrido. Y cuando fui a ver, se me habían acabado las hojas. Y yo dije, ¿a dónde voy a comprar yo hoy hojas un día festivo? Y empecé a buscar en mis carpetas y no encontraba nada. Y entonces encontré 2 hojas bond. 2 hojas bond. Y entonces lo imprimí. Y le dije a Dios, esto debe ser enmarcado. Porque hoy 19 de junio del 2023 a las 3:33 se dio apertura a mi juicio. Un juicio a mi favor. ¡Qué precioso! Por eso el título de la charla de hoy le llamamos Armas letales que usa tu enemigo y que tú debes usar. El enemigo usa una AK-47 con disparos de abandono, rechazo, injusticia, dolor. Pero Dios hoy nos dice, no uses la misma estrategia, usa otra. Llévalo a juicio, llévalo ante el tribunal, porque los demonios en mi presencia se espantan. Y lo más precioso es que Dios hoy, 19 de junio, le ha dado sentencia a Satanás, aquel que me acusó por muchos años y que muy seguramente te tiene acusado a ti. Dios es increíble. Y esto es un ejemplo de que cuando somos hijos de Dios y Dios nos revela la verdad nos hace libres. Que nos llamen locos, dijo Pablo. ¿Qué importa? ¿Qué importa que nos llamen locos? Porque cuando estamos en otro plano, en el plano celestial, lo traemos a la tierra para hacer justicia. Y entonces somos libres. Somos libres. Los invito a que me acompañen a esta oración de cierre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, amado Dios Todopoderoso, por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tú me has enseñado a poner la otra mejilla y no pagar con la misma moneda, Señor, sino a llevarlos a juicio ante el tribunal, porque tú me has absuelto de mis pecados a través de la sangre de Jesús, Señor. Y hoy has acusado a mi enemigo y has sido demandado y acusado. Y te pido, Señor, que todas las bendiciones que hoy por hoy lleguen a mi vida, seré consciente que será la recompensa a ese dolor que el enemigo me causó por tantos años, tanto a mi familia como a mí, Señor. Y hoy me declaro libre junto con mi familia, porque tus propósitos en nuestras vidas se harán realidad y nuestros caminos se despejan y se abren para cumplir con tus propósitos. Hoy declaro que soy tu hija, soy la hija del Rey, Señor, y por lo tanto no me falta nada y lo tengo todo, todo. Te amo profundamente, mi amado juez y Padre, te amo. Y te pido, Señor, que el Espíritu Santo habite en mi vida y en mi familia para honrarte y ser ejemplo y embajadores en esta tierra de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia, Señor. Gracias, amado Rey, por elegirme y ser tu tesoro más preciado. Si estoy contigo, ¿quién contra mí, Señor? Te amo profundamente, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Estoy muy conmocionada con el día de hoy. Estoy muy conmocionada y mucho más porque Dios en 2 Corintios, en la palabra de hoy, nos dice: en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación y hoy declaro la libertad de mi vida, de todas las áreas, junto con mi familia. Palabra del Señor. Les deseo que tengan un precioso lunes finalizando esta tarde preciosa y los invito a que lleven a juicio a su adversario, porque ya tienen herramientas, porque la sangre de Jesús nos redimió. Así que no te dejes convencer por el enemigo. Los amo con todo mi corazón. Que tengan un precioso día. Adiós.